¿Qué tal? Buenas noches, le hablo Jorge, ¿cómo están? Bien, las camas, digamos, sobre todo las camas críticas de la provincia, ¿corren riesgo de llenarse, de completarse, si sigue este ritmo de crecimiento de casos? Sí, nosotros a diario hacemos un análisis. Si ustedes han visto lo que ha pasado toda la semana, ha ido aumentando porcentualmente entre un 1 y un 2% a diario la ocupación de camas. Incluso en el día de hoy, si han visto el informe, ya tenemos 912 internados, lo que está en un porcentaje del 31,4%, cuando ayer teníamos un 29%. Entonces, creemos que se puede ir dando este aumento progresivo de camas y sí, y es uno de los parámetros a seguir para ver qué medidas se tomarían a futuro. Doctor Cánovas, ¿ustedes ven algún problema? Está claro que el número último que disponemos es de 3.700 camas, pero el recurso humano que tiene que atender a las camas críticas, las terapias intensivas, es finito, obviamente. ¿Eso ha variado con el paso de la pandemia o es el mismo de la primera ola? Nosotros lo que tenemos con respecto al recurso humano es un recurso humano que se ha ido capacitando con el paso de la primera ola, con lo que ha pasado todo el año pasado, con todo este año y un mes ya que tenemos de este tiempo de preparación que nos ha dado, para decirle. Si bien es real también de que los terapistas, que es el recurso humano más crítico que tenemos hoy, es un recurso limitado y que es limitado para todas las provincias y para todo el país. En realidad para todo el mundo ha sido esto. Si bien también en este momento nos ha dado un poco tiempo de capacitación también de otros especialistas, neumonólogos, clínicos, emergentólogos también para el manejo de la patología COVID, pero claramente es un recurso y es un recurso finito. Ahora, doctor, viendo cómo el seguimiento de los casos y el aumento de los casos, pensando cómo se comportó la primera ola, primero muy fuerte en el Gran Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, luego se trasladó muy fuerte al interior y demás, no es ilógico pensar que Córdoba pudiera tener 3.500, 4.000 casos por día. No es una locura pensar en eso. Puede que no se dé, pero puede que se dé. Ahora, a ese ritmo de crecimiento de los casos, entonces le llevaría a aceptar, si el gobierno nacional indica unas restricciones muy fuertes como las que se están pensando, que Córdoba adhiera a eso, o van a continuar a la cordobesa. La idea que tenemos nosotros es como que se planteó ayer, es cuidar la salud y en lo posible siempre los otros parámetros. No queremos que se afecte la actividad productiva y las clases presenciales. Para eso también lo otro que se está haciendo es utilizar los parámetros en base al número de casos, en base al índice de contagio y a la ocupación de las terapias. Claramente, las medidas que se vayan a tomar a futuro van a depender un poco de todo esto, de la conjunción, y claramente la ocupación de las áreas críticas es un punto importante. Doctor Cánovas, comparando la primera ola con esta situación que se vive ahora, este aumento que usted acaba de mencionar recién, ¿el tiempo que transcurre el paciente que va a terapia es similar o es mayor? No, el tiempo que transcurre, Lalo, la pregunta es de que llega a la terapia o el tiempo de internación dentro de la terapia. El tiempo de internación específicamente, exacto, a eso me refería. Sí, nosotros con el paso del tiempo hemos visto que el tiempo de internación al principio, cuando recién comenzaba, era muy prolongado, superaba los 20 días, llegaba a 28 días a veces. Con el paso del tiempo y un poco con la aparición de la inmunoterapia, con lo que es el plasma, con lo que es el suelo equino y el tratamiento, incluso que se ha hecho en varias oportunidades entre el ibuprofeno y la dexametasona, hemos notado que ese tiempo en muchos de los casos lo hemos reducido. O sea que no es el mismo tiempo, pero eso no significa que los tiempos dentro de la terapia sean cortos, ¿no es cierto? O sea, tenemos un tiempo que puede estar más de los 10 días, a veces en terapia intensiva, 14 días, comparado a lo anterior, se ha reducido.
Doctor, ¿cuál es el perfil del paciente que llega ahora a la terapia, ¿no? Porque en la primera ola era un paciente muy añoso, de más de 70 años. Hoy ese paciente está en general cubierto por vacuna y es alguien más joven. ¿Cuál es la característica? Nosotros los porcentajes que hemos estado viendo es que tenemos por encima de los 50 años, habitualmente, en un análisis que hemos hecho incluso con el doctor Díaz, hemos visto que por encima del grupo de los 50 años, corresponden al 70% de las internaciones. Y por encima de los 70 años están en un 30% las internaciones. Por debajo de los 50 años corresponde al 30% también. Pero la mayor proporción se ubican en pacientes que van desde los 50 para arriba y específicamente de 70 años hacia arriba. Eso en Córdoba todavía no ha cambiado. Tenemos una incidencia o la mayor índice de infecciones en una población que es una media en el acumulado que está en los 38 años más o menos. Pero eso es de infecciones. En la internación es paciente añoso. Doctor, hoy me dieron un dato que finalmente no terminamos confirmando al 100%, pero un dato de una fuente segura que me llamó mucho la atención. En un instituto privado de Córdoba, del sector privado de Córdoba, me decían que el 100% de los pacientes que habían llegado a ser intubados, o sea, con respirador artificial, habían fallecido. La estadística que a mí me habían dado, que en líneas generales es el 50%. ¿Cuál es la estadística que ustedes tienen respecto de cuánta gente que llega a ser intubada o con respirador artificial muere, cuánta sobrevive y en tal caso, si no está cuestionada la eficacia de ese método? Primero, en realidad, el cuestionar la intubación es un poco complicado, porque es un paciente que básicamente se está asfixiando. Entonces, para sacar, primero para mantener las funciones vitales y segundo, para un paciente que se está asfixiando, ayudarlo hay que sedarlo, o sea, no podemos utilizar otro método. Ese método es el más indicado, digamos, en los pacientes cuando han fallado otros métodos previos, como por ejemplo el oxígeno de alto flujo. Nosotros en las estadísticas que tenemos que va desde un 35 a un 50% según los centros el porcentaje de mortalidad que podamos tener, pero eso no significa que para aclararlo, el paciente que llega a intubarse ya es un paciente muy grave, entonces ya la mortalidad de la enfermedad ya es grave, digamos, en eso. No es el método el que lo determina la mortalidad, sino la gravedad del paciente que ha llegado a ese estado, ¿no es cierto? Entonces, ahora, doctor, le cuento por qué le pregunto esto. Me parece que el que llamó la atención sobre este tema fue el chaqueño palavecino, porque qué sé yo, al tratarse de una persona conocida, famosa, contar su historia en todos lados. Y cantante que le puede afectar las cuerdas vocales. Él dijo que cuando llegó el momento, lo dijo varias veces, ¿no? Que cuando llegó el momento que le dijeron te tenemos que intubar, él se negó y dijo prefiero morirme a intubarme porque me va a arruinar las cuerdas vocales, no sé. Bueno, finalmente está vivo y cuenta la historia. Entonces, ese llamado de atención que hace nos puso en alerta a todo el mundo. Por eso le preguntamos si se trató de una casualidad, de un caso único entre varios, o que el azar determinó eso, ¿no? Yo creo que lo que hacemos nosotros es medicina basada en la evidencia. Por ahí las experiencias personales no puedo opinar, pero la medicina basada en la evidencia es lo que nos basamos en el mundo, incluso en las estadísticas mundiales, no en casos aislados particulares. Bien, doctor, muchas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Que le vaya a usted muy bien.